Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie acerca del diseño humano y en este caso, en este vídeo de hoy, va a estar centrado en el tipo reflector, que es el tipo menos frecuente de todos los tipos que forman el sistema del diseño humano. Para aquellos que os encontréis este vídeo, pues no sé, por casualidad o digáis, pues ¿qué es esto del diseño humano? No sé de qué me está hablando. Os dejaré por arriba un enlace al vídeo que ya realicé sobre, bueno, respecto a una introducción al sistema del diseño humano, para que sepáis un poquito de qué va y así luego podéis ver todos los vídeos que vaya colgando si es algo que así os interesa. Entonces, vamos a empezar con el reflector. ¿Cuáles serían las características que definen al tipo reflector? Pues bueno, una de ellas ya le he comentado, que en este caso es el tipo menos frecuente. Representa entre un 1% y un 2% de la población mundial. Entonces, en este aspecto es especial en cuanto a su frecuencia. Y otra característica que lo define es que los 9 centros, todos están sin definir. ¿Vale? Eso ya lo comenté en el vídeo de introducción. Sin definir quiere decir que están aquí, bueno, lo veréis aquí en el cuerpo gráfico que os he colocado. Si os fijáis, todos los centros están en blanco. ¿Vale? No hay ninguno coloreado, no hay ninguno definido, sino que todos están en blanco. Entonces, como veis, es fácil identificar a un reflector, pues esto mismo, porque ninguno de sus centros tiene definición. Y por ese motivo también es muy importante observar las puertas que tienen activadas. Las puertas son estos numeritos que hay aquí en cada centro. Entonces las que están activadas son las que están coloreadas, las que tienen la redondita así en morado. ¿Vale? Entonces estas están activadas, ya que lo único que nos indica que es aquello que es consistente en su carta son las puertas que tienen activadas. Entonces, por lo tanto, su diseño en el reflector se basa en la inconsistencia o en el condicionamiento, ¿vale? Ya que todos los centros están sin definir, por lo tanto están abiertos al condicionamiento por parte de los demás, pero que paradójicamente esta es la fuente que les permite ser el tipo dentro del sistema del diseño humano que tiene el potencial para adquirir más sabiduría. Otra característica que podemos ver es que bueno, es un tipo que suele estar afectado por el resto de diseños a su alrededor. ¿Vale? Tienen esa cualidad, digamos, empática, ya que al tener los 9 centros sin definir, absorben como esponjas y hasta rebosan con las energías que reciben de los demás tipos. Si alguien, por ejemplo, a su alrededor tiene el plexo solar definido, es decir, sus emociones definidas, estas desbordan sus emociones y así con el resto de los centros. Por lo tanto, es el tipo al que le impactan más los diseños de los otros a su alrededor, y esto lo hace alguien perceptivo, empático y sensible, ya que sus centros sin definir, pues como comentaba antes, están sujetos al condicionamiento de los demás, que le transfieren pues, sus emociones, sus miedos, sus pensamientos, etc. Y aquí también os he colocado, bueno, claro, obviamente pueden sentirse abrumados por la energía que reciben de los demás. Eso es algo que tienen que trabajar. Por otro lado, comentaros que, bueno, en otros tiempos a los reflectores los encontrábamos en el campo, en comunidades espirituales, en ermitas, es decir, los encontrábamos en lugares donde pudieran satisfacer su necesidad de soledad, que ya hablaremos más adelante, y de conexión con la naturaleza, ya que esta es muy importante para el reflector, ser uno con la naturaleza. Otra característica que podemos comentar es que suelen buscar soledad, lo que comentaba antes, para encontrar su propio reflejo interior o personal. ¿Vale? Tienen que vigilar la sobreestimulación que reciben de los demás. Normalmente no suelen preferir las grandes reuniones sociales, sino más bien las pequeñas, ya que las otras pueden dejarles agotados, ya que no están diseñados para absorber y sostener en el tiempo toda la energía que se dirige hacia ellos por parte de los demás. También reflejan la verdadera naturaleza de los demás como un espejo, ¿vale? La característica que tienen es que actúan como un espejo respecto a los demás,
¿vale? Le reflejan tal cual son, tal como son los demás. Entonces nosotros nos vemos a nosotros mismos a través del reflector. Esto nos permite al resto tomar las decisiones que repercuten en nuestra vida de manera positiva, ¿vale? O sea, el reflector nos hace de espejo, nos muestra tal como somos. Como comentaba antes, el reflector pues, es una fuente de gran conocimiento y sabiduría justamente por todos esos centros sin definir que justamente al estar condicionados por los demás es fuente de sabiduría. ¿Vale? Puede no parecerlo, puede ser paradójico, pero lo es justamente. Además, aquí os he colocado también que su reto, esto es importante, descubrir su propia identidad, ya que normalmente su propia identidad suele estar enredada con la energía que reciben de otros. Entonces es importante que descubran cuál es su propia identidad. Y aquí además os he puesto el tema del no ser. Normalmente, bueno, cuando el reflector no está alineado, es decir, cuando no es consciente de su condicionamiento, puede experimentar la decepción debido, o por ejemplo, o bien a que no han esperado los 28 días de los que hablaremos más adelante para tomar una decisión con la claridad suficiente, o a veces también cuando observan a los seres humanos que no están viviendo en toda la altura de su potencial. Esto lo pueden entrever a través de su gran sabiduría. También cuando dependen demasiado de los demás, también normalmente se entran en la decepción o a veces son mal interpretados por los demás. Y también la decepción les suele surgir cuando no encuentran a alguien auténtico y diferente. Eso también. Y además aquí os he añadido que su firma es la sorpresa. Eso quiere decir que cuando están alineados, ¿vale? Que cuando siguen su estrategia y autoridad, que ya hablaremos más adelante, y están abiertos a la vida, entonces disfrutan de las sorpresas que ésta les trae, que la vida les trae. ¿Qué más podemos comentar? Pues que es importante que tengan una compañía o entorno que resuene con ellos, ya que eso es lo que les permite experimentar felicidad. Además, será importante que les den apoyo los demás en su toma de decisiones. Y el siguiente punto, bueno, quizá uno de los puntos más importantes, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la misión del tipo reflector? Pues como os he colocado aquí, es reflejar la salud de la humanidad como colectivo, ¿vale? O el colectivo en el que estén. Así pues, entonces son nuestra referencia o barómetro para saber lo saludable que está el colectivo donde se encuentren. Entonces, un reflector que no esté feliz nos puede indicar que ese colectivo no lo está y por lo tanto no está alineado. Entonces, el reflector, los reflectores actúan entonces como observadores imparciales de la sociedad. Otro punto importante es el tema de las relaciones con los demás. Suelen estar un poquito con la dicotomía entre querer estar con la persona pero también necesitar tiempo lejos de ella, ¿vale? Tienen esa dicotomía entre independencia o necesitar su propio espacio personal versus la dependencia del otro. Entonces tienen que encontrar ese equilibrio. Y por lo que se refiere a los niños reflectores, y esto ya también dirigido ya sobre todo a los padres, los niños reflectores suelen parecer más sabios o más maduros para su edad. Entonces es importante que los padres eviten presionarlos para socializar y dejarles el tiempo que necesiten en soledad. Si tienen que hacer actividades, si quieren hacerlas en soledad, pues escuchar música, leer, etcétera, que les dejen, ¿vale? Debido a que tienen el centro de identidad y el bazo abiertos, las niñas y niños reflectores pueden parecer un poco pegajosos con sus padres o que les cueste despegarse de ellos. Entonces será importante que los padres estén atentos a cómo se sienten también los niños en depende qué sitios, los colegios, las actividades los extraescolares, etcétera, que estén haciendo o con sus amigos y que vean que si su hijo o su hija no se sienten bien en ese entorno es indicativo de que hay que buscar otro lugar o otra compañía. Entonces, ¿qué podemos decir del aura del reflector? Pues es una aura tranquila y discreta, suele calmar a los demás y toma muestras y refleja.
En primer lugar, toma muestras y prueba las auras de las personas que los rodean, ya que absorben una pequeña parte de lo que reciben y después reflejan todo lo que reciben de las otras personas. Lo reflejan hacia afuera. Entonces, esta capacidad natural para discernir auras y campos de energía significa que captan y se conectan a las auras de otras personas de forma natural y la palpan. Aún así, deben ser conscientes de su propia aura y diseño humano y discernir con precisión el aura de los demás. Además, también su tipo de aura pues también les da un cierto aspecto camaleónico, ya que se mezcla con su entorno. Y por otra parte es densa, difusa y resistente. Es un aura como diríamos del material como teflón, ¿vale? El material del teflón, y es resistente. ¿Por qué resistente? Porque deben aprender a reflejar en lugar de identificarse con la energía de los demás. Si pasamos a la estrategia y a la autoridad, en cuanto a la estrategia, comentaros que los reflectores son seres lunares. La principal influencia para el reflector es la luna, a diferencia de los otros tipos que para ellos es el sol. Y como la luna cambia de puerta entre 2 o 3 veces en 24 horas, el reflector cambia constantemente. Entonces los tránsitos planetarios activan y desactivan puertas en todos nuestros diseños continuamente, pero los reflectores sienten profundamente estos efectos, incluso no solo los lunares, sino que están afectados por los tránsitos en general. Todos lo estamos, pero el reflector aún más. Entonces, el motivo por el cual es importante que esperen a un ciclo lunar, que es lo que comentaré a continuación, es para que puedan probar la energía de todas las demás autoridades a través de los tránsitos, que son las activaciones en su cuerpo gráfico a lo largo del mes. Entonces, a medida que la luna pasa sus fases. Entonces, el reflector durante ese mes, digamos esos 28 días, pues tiene el potencial de ser un manifestador, un generador, un proyector, según los tránsitos del momento. Entonces, lo que es clave, su estrategia. Su estrategia es que deben esperar 28 días, es decir, un ciclo lunar, para tomar una decisión importante. Esto se debe a que, como comentaba, durante el ciclo lunar experimenta naturalmente todas las perspectivas de una decisión. Así que es normal que sientan dudas o cambien de opinión varias veces durante ese mes de contemplación. Al final del ciclo lunar llegarán a una gran consciencia de esa decisión o esa área de su vida. Claro, como todos sabemos, esto puede ser difícil, esta estrategia, ya que vivimos en un mundo un poco acelerado, pero es importante para el reflector, sobre todo, que siga esta estrategia de esperar esos 28 días. Y respecto a su autoridad, el reflector no tiene autoridad interna. Solo acceden a la verdad cuando la ven reflejada a través de los demás. ¿Vale? No tienen autoridad interna. Es importante que hablen de su decisión con otros. Entonces, como no tienen autoridad interna, solo pueden acceder a la verdad respecto a aquello que han decidido a través de los demás. Entonces, solo cuando esto se la reflejan. Por lo tanto, es importante que hablen de su decisión con otras personas, con su entorno. Y por último, aquí comentaros que vean sobre todo también cómo se sienten. Si no se sienten bien donde están, pues significa, eso es importante en el reflector, Si no están bien, no se sienten bien donde están, significa que no están en el lugar adecuado. Eso es importante también, sobre todo porque al captar o al reflejar el entorno, si ellos no se sienten bien, significa que ese lugar no es saludable, no les da bienestar. Entonces, no es el lugar entonces correcto para ellos. Y por último, aquí os he comentado, os he puesto aquí unos consejos por si os pueden ayudar a los que seáis reflectores o tenéis algún conocido o familiar que sea reflector. En primer lugar, es importante para los reflectores que establezcan límites con los demás. Los reflectores suelen encontrarse que los demás se apoyan mucho en ellos
y ellos acaban absorbiendo todo de los demás sin saber dónde o cuándo poner límites. Entonces los demás pueden arrojar su carga sobre ellos y luego preguntarles qué opinan o pedirles consejo. Entonces tienen que aprender a poner límites con los demás. También es importante que tengan su propio espacio personal. Por ejemplo, en su propio hogar, tener una salita para ellos, o jardín, o un sitio donde poder desconectar y poder estar en soledad. Entrar en estado de meditación también es algo muy, muy favorable para el reflector. Pero sobre todo ahí, estando en soledad, es cuando descargan la energía sacral, etcétera, que han absorbido de los demás, es cuando pueden conectar con su propia reflexión interna. También es importante que disciernan cuándo involucrarse y cuándo desconectarse de los demás. Que bueno, entraría también un poquito en relación con el tema de establecer límites. Y también importante aprender a rechazar las energías que los demás le envían. Claro, no pueden evitar tener todos los centros sin definir, por lo tanto estos centros están abiertos al condicionamiento de los demás, pero tal y como hablamos en el vídeo de introducción del diseño humano, estos centros sin definir, pues como comentaba antes, son los que aportan la mayor sabiduría, solo que es recomendable que tomen perspectiva, ¿vale? Que observen desde fuera, que desconecten, que se den cuenta de qué está pasando y hagan una reflexión sobre cuál es su opinión sobre ello. Así aprenden a llevar estabilidad a su vida y no estar a merced de los vaivenes de los demás. Entonces ellos deberían reflejar, que es lo que se supone que tienen que hacer, reflejar y no absorber. Por último, bueno, aquí os he puesto otros 2 puntos más. Importante que reconozcan cuán permeable o maleable es su diseño. Deben ser conscientes, deben aprender sobre todo a discernir aquello que captan de su entorno y aquello que es propio, ¿vale? Porque eso es lo que he comentado, son muy permeables. Entonces deben aprender a ver cuál es su propia identidad o sus propios sentimientos, o todo aquello que refleja sus centros lo están reflejando de los demás. Entonces deben aprender a hacer su propia reflexión personal o interior. Y por último, irse a dormir antes para descargar la energía. Bueno, pues sobre todo la sacral. Como el resto de tipos no sacrales, para evitar el insomnio, es recomendable, ya os digo, tanto para reflectores como en este caso proyectores o manifestadores, es recomendable que se acuesten en la cama un poco antes de irse a dormir y no esperar a que estén exhaustos. Por ejemplo, irse a la cama y, no sé, leer, relajarse y así descargar pues el extra de energía que hayan acumulado durante el día, así como que tengan un tiempo a solas, como comentábamos antes. Es suficiente decir también que no es recomendable para ellos trabajos que impliquen un componente de ejercicio físico, igual que para el resto de tipos no sacrales, aunque como siempre el reflector deberá ver cómo se siente con ello para decidir si es lo adecuado. Pues con esto termino este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo, bueno, espero que os sirva a todos los que sois reflectores. Y nada, solo daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal. Muchísimas gracias a todos y también por vuestros likes, vuestros comentarios y por todas vuestras visualizaciones. Y pues nada, aquí lo dejamos. Os envío un fuerte abrazo, cuidaros mucho y hasta la próxima.